Retratos del Territorio es una herramienta interactiva que permite a sus participantes dialogar sobre las transformaciones de un territorio específico e identificar sus conflictos y alternativas. Este es un video tutorial para personas que estén interesadas en facilitar el ejercicio. Estas instrucciones son una guía general. Usted puede apelar a su imaginación y creatividad para ajustar la herramienta en función de sus objetivos. Para esta actividad, un retrato va más allá de un paisaje o mapa. Un retrato expresa rasgos físicos, pero también el estado emocional, el alma de un lugar. Dos grupos de 2 a 6 personas pueden realizar el ejercicio con una caja. Cada caja contiene 4 tableros, 2 bolsas de tela con piezas para la construcción de los retratos, 2 tablas de significados y un manual de instrucciones. Retratos del Territorio tiene 5 pasos. Preparación, 20 minutos. Construcción, 60 minutos. Narrativa, 20 minutos por grupo. Socialización, 10 minutos. Propuestas y alternativas, 40 minutos. Este paso es opcional y usted puede elegir, dependiendo de los objetivos de la actividad, si lo desarrolla o no. En caso de que decida desarrollarlo, necesita una cartelera o tablero. Sugerimos abrir el ejercicio con una ronda de presentación de los participantes. Luego, organice 2 grupos, de 2 a 6 personas, que deberán ubicarse en mesas separadas. Dele a cada grupo 2 tableros, una tabla de significados y una bolsa de tela. Las bolsas contienen fichas de distintas formas y colores, emoticones con expresiones y emoticones sin boca para que los participantes dibujen las expresiones que prefieran, pita de distintos colores y longitudes, y marcadores borrables para dibujar o escribir en los tableros. Una vez haya repartido los materiales, presente el objetivo central del ejercicio: que los grupos plasmen cómo sienten que su territorio ha cambiado a lo largo del tiempo a partir de la construcción de 2 retratos, uno del antes y otro del ahora. La construcción se divide en 2 momentos de máximo 30 minutos cada uno para que los participantes puedan elaborar sus retratos del antes y del ahora. Para iniciar el retrato del antes, indique a los grupos que definan entre todos cuál es el territorio y el momento del antes que quieren retratar. Construyan el retrato con los materiales que tienen en sus mesas. Registren en la tabla de significados qué significa cada elemento que usan en el retrato. No es obligatorio que usen todas las fichas. Antes de iniciar, recuérdeles a los participantes que un retrato va más allá de un paisaje o mapa, pues no solo expresa rasgos físicos, sino también el estado emocional de un lugar. Controle el tiempo y avise a los grupos cuando falten 10 minutos para concluir. Intervenga lo menos posible. Tome fotografías de los tableros y la tabla de significados de cada grupo cuando finalicen. A medida que cada grupo finalice el retrato del antes, puede iniciar el retrato del ahora. Durante esta etapa pueden añadir nuevos significados a la tabla de significados. Si una ficha tiene un significado diferente en cada tablero, registren ambos en la tabla de significados. Recuerde controlar el tiempo y avise cuando falten 10 minutos para concluir. Tome fotografías del tablero y la tabla de significados de cada grupo cuando finalicen. Una vez finalicen la construcción, puede iniciar la narrativa, el momento en el que cada grupo va a narrar el significado de sus retratos. Le sugerimos pedir la autorización de los participantes para grabar en audio. Esto le ayudará a elaborar una memoria de la actividad una vez finalice. Pídale a cada grupo que explique ambos retratos, el del antes y el del ahora. Pídales a todos los integrantes de los grupos que participen en la narración. Puede intervenir con preguntas para ayudarle a comprender el significado de ciertos elementos o profundizar sobre las transformaciones, actores o conflictos que aparezcan en la narración. Tome notas de los relatos de cada grupo para usarlos durante la socialización. Una vez cada grupo haya concluido su narrativa, puede iniciar la socialización y compartir un resumen de las notas que tomó. Destaque las ideas principales y pregúntele a los participantes si consideran que las ideas que querían transmitir con sus retratos fueron captadas. Si el objetivo del encuentro es el diálogo sobre transformaciones y conflictos,
Puede concluirlo agradeciendo a los participantes. Si además quiere promover un diálogo sobre propuestas y alternativas ante los conflictos y transformaciones que aparecieron, continúe con el paso de propuestas y alternativas. Prepare un tablero o cartelera y haga una lista de los conflictos mencionados en los pasos de narrativa y socialización. Para promover el diálogo, le proponemos las siguientes preguntas. Ante este conflicto, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué aliados podemos trabajar? ¿Cuáles son los posibles pasos a seguir? Una vez finalice el diálogo, tome fotografías de la tabla y concluya el encuentro. Ya sea que decida terminar la actividad en el paso de socialización o con la discusión de propuestas y alternativas, le recomendamos elaborar una memoria después del encuentro que le pueda entregar a quienes participaron.